Muy bienvenidos a Mirada Global. Hoy vamos a analizar qué está pasando con el gigante norteamericano, Estados Unidos, que fue centro unipolar del mundo y que hoy se bate ya en declive frente a nuevas potencias que están emergiendo, sobre todo en el Asia. ¿Cómo eso cambia el escenario mundial? ¿Cómo nos afecta a nosotros, a Chile, en un momento de enorme debilidad en la política de los países de América Latina, muy divididos, y Chile sin realmente una política para los tiempos que estamos viviendo? Bienvenidos a Mirada Global. Bien, pues comenzamos Mirada Global, ya está hecha la presentación. Ahora les cuento de quiénes son nuestros invitados. Don Juan Gabriel Valdés, abogado, politólogo, diplomático, doctor en Ciencias Políticas en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, máster en Arts, en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Essex, en el Reino Unido, en la parte académica, pero en la parte política, canciller, embajador en Estados Unidos, en Argentina, en España, en donde se nos ocurra. Una persona vinculada a la representación de Chile y, por lo tanto, conocedor de los temas que vamos a abordar ahora en primera plana. Y también tenemos invitado a Claudio Coloma, académico, investigador de la Universidad de las Américas, doctor en ideología y análisis del discurso, también en la Universidad de Essex. Así que tiene el mismo alma mater, a ambos. Estamos muy agradecidos. Especialista en relaciones internacionales, entiendo que sacaste un libro hace poco. Recientemente. ¿Y sí. editado en Inglaterra? En Londres, sí, Routledge. Muy bien. Qué interesante. Qué bien. Así, vamos a entrar a materia de inmediato. Mire, seamos pragmáticos. Entremos a algo que es un poco desconcertante, porque por décadas Estados Unidos defendió el libre comercio, las instituciones liberales, incluso nos forzaron un poquito para que abriéramos la economía. Y de repente llega Trump y proclama el rechazo a la ideología del globalismo, el aislacionismo, Estados Unidos primero. Exijo una explicación. ¿Qué le parece, profesor Coloma? Este Estados Unidos tan sorprendente, ¿es Donald Trump o detrás de él hay mucho más que eso? A mí me parece que Donald Trump y su proyecto, visto desde las relaciones internacionales, marca el término de una era, una forma de entender la política exterior estadounidense. Es el fin del momento unipolar, como lo entendimos con el final de la Guerra Fría. Y este fin de era, en la forma en cómo Estados Unidos nos tenía acostumbrado a entender la política mundial, está caracterizado por un ensimismamiento, una forma de velar por los intereses vitales del Estado estadounidense antes que por la manutención de un complejo sistema de instituciones internacionales que ese mismo Estado emprendió después de la Segunda Guerra Mundial, y que la forma en cómo ha evolucionado ese sistema a ratos terminaba por perjudicar a los propios estadounidenses o al propio Estado, y esa percepción de sentir que se está perjudicando, que no se está beneficiando lo suficiente, a lo menos a un sector de esa sociedad, lleva a que el fenómeno Trump emerja con éxito. Eso, entre otras razones que son más propias de la política doméstica estadounidense. Don Juan Gabriel, respecto a quién está detrás de Trump, porque nosotros tendemos a mirar a la figura, un personaje sin duda curioso, hasta podría decir megalómano, o quizás sería un adjetivo un poquito excesivo, pero ¿quién está detrás de él que juega esta carta que aparece tan contradictoria con la historia de Estados Unidos? A ver, yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de señalar el profesor. Sin embargo, creo que hay que agregar una cosa. El retiro de Estados Unidos, o el aparente retiro, o la voluntad de retiro del mundo, o de salir de aquellos compromisos que había tomado históricamente y que le hacían como el poder único en el planeta, comienza antes de Trump. Estados Unidos se comienza progresivamente a retirar de ciertos organismos de Naciones Unidas, por ejemplo. Y durante Biden, yo lo viví personalmente. Estados Unidos, voy a contar por qué lo digo que lo viví personalmente, porque nosotros estábamos negociando el Tratado Transpacífico, el famoso TPP, que causaba mucha discusión en este país. Y el equipo negociador llegó a un punto en el cual dijo: no podemos seguir.
porque nos están exigiendo cosas en propiedad intelectual que no vamos a aceptar. Y por lo tanto el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, don Heraldo Muñoz, viajó a Washington, yo era embajador allá, durante Michelle Bachelet, y le comunicó a los norteamericanos que la negociación no seguía porque Chile no le convenía. Se produjo un desconcierto general, todo el mundo se movía en la sala y de pronto viene un señor y nos dice, ¿pueden seguirme, por favor? Atravesamos la calle, no sabíamos a dónde, nos metemos en una oficina y está el señor Biden, vicepresidente de Estados Unidos, que nos recibe y nos dice, ¿cómo se van a ir de esto ustedes si ustedes lo inventaron? Ustedes están mal de la cabeza, no se pueden ir. Y nos pone toda la presión para que no salgamos. Bueno, entonces nos quedamos. Él fue elegido poco después presidente y él renuncia al TPP, deja el TPP votado y en definitiva el TPP termina siendo un grupo mucho más chico de países sin Estados Unidos. Lo menciono porque el cambio ahí fue brusco, pero la gente no lo notó como una cosa seria, no lo notó como una especie de retiro, no lo vio así. Trump, que es estentorio y es grandioso para decir las cosas, lo proclamó de otra manera, como bien se decía antes, en el sentido que esta era casi una ofensa para Estados Unidos porque dañaba directamente un sector de la población y por lo tanto le estaba protegiendo a Estados Unidos de un tratado que era una burla. Esa manera de tratar el tema sí comienza con Trump, pero el proceso de retiro comienza un poco antes. Ahora, Trump representa ciertas particularidades como liderazgo y nos quedamos un poco en eso. Pero ¿quién está detrás de este grupo? ¿Los supremacistas blancos? Esa cosa con los migrantes que da la impresión que es un temor a que vayan a cambiar su cultura, su modo de vida. Es como extraño. No es solo economía, o es principalmente economía. ¿Qué hay detrás, profesor? A raíz de lo que se señala, no puedo estar más de acuerdo con ese diagnóstico. De hecho, este proceso se viene dando paulatinamente. Trump, debido a la figura simbólica y a esta estrategia comunicacional o esta comunicación política que ejerce, naturalmente que es muy fácil atribuir responsabilidad directa sobre él. Pero sí, el proceso comienza con Biden o es un proceso de más largo plazo. Y en ese proceso, a mi juicio, y se devela hoy día en el contexto que estamos viendo en Asia Occidental, se devela con la influencia del lobby en Washington, el lobby de organizaciones como AIPAC, el lobby israelí o el lobby sionista en el sentido ideológico del término, es decir, una forma muy particular de entender el proyecto de la construcción del Estado de Israel y que en este momento está evidenciando más o menos cómo funciona y también está evidenciando las fracturas que genera en la política doméstica estadounidense, particularmente en el proyecto MAGA. Ahora, en ese contexto, la gestión Biden también nos muestra cómo este lobby o cómo esta influencia es predominante, es muy fuerte y que tiene una vinculación directa con este proceso de retiro de Estados Unidos de este sistema que él mismo contribuyó a armar. Ahora, hay otros elementos que están articulados a esto, yo diría la empresa o la industria armamentista y todo el complejo entramado que esto implica, ¿no? No solamente la construcción de armas, la industria armamentista es mucho más compleja que ello, catering, ropa, tecnología, chips, etc. Todo ello también me parece que tiene una influencia importantísima en determinar y explicar el rumbo que está tomando la política exterior estadounidense en el último tiempo. Y ahí no solamente me concentro en Israel, está la guerra en el este de Europa, es decir, después de 20 años, Estados Unidos estuvo en Asia Occidental, en Irak y Afganistán, se retira y ahora vuelve en el este de Europa de manera indirecta, pero principalmente en Asia Occidental. Ahí hay una influencia que yo creo que marca muy bien la forma y el cambio que está experimentando Estados Unidos. Ahora, en el caso de todos estos cambios frente al tema migratorio, Estados Unidos es un país, profesor, de migrantes. Oleadas de migrantes fueron construyendo la fisonomía de Estados Unidos y se fueron extendiendo hacia el oeste. Pero esa corriente, de pronto, como que hay temas que parecen no superados. La elección de Obama, como que radicaliza ciertos aspectos de la política interior norteamericana también. Hay ciertos grupos supremacistas que vuelven a su irritación porque un presidente afrodescendiente llega al poder. O sea, hay también factores culturales que están explicando este Estados Unidos tan complejo y que Trump lidera.
Bueno, MAGA, en definitiva, es un conjunto de grupos que tienen algunos de ellos diferencias muy serias entre sí, pero que coinciden o coincidían en un asunto que me parece que era el tema fundamental para ellos. Nos están robando el país, para decirlo en chileno. Nos están robando el país, otros se están quedando con Estados Unidos. Europa se ríe de nosotros, la financiamos para que se defienda de Rusia, los latinoamericanos nos hacen una serie de acuerdos de libre comercio que no nos sirven para nada, los asiáticos ni diré cómo se burlan, China aparece como amigo y resulta que se roba los secretos industriales, y por lo tanto Estados Unidos tiene que defenderse. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo es que sus sectores agrícolas, sus sectores pobres están perdiendo el trabajo, se están yendo las empresas a México y a China, y por lo tanto hay que buscar una especie de reindustrialización, que es la promesa inicial de Trump y que queda en nada, porque no ha habido ni una sola reindustrialización de nada. Pero acuérdense la época en que decía que todos tenían que volver, incluso llegó un momento en que nosotros, que siempre consideramos que una política chilena típica era pedir inversiones, la embajada se plantea el problema de cómo pedimos inversiones si él está diciendo que los que se quieren llevar las inversiones son los que están robando a Estados Unidos. Así que no le podemos pedir inversiones norteamericanas porque él las quiere llevar a Estados Unidos, no las quiere mandar a ninguna parte. Bueno, ese MAGA está quebrándose, está haciéndose pedazo. Y eso crea un problema muy serio para Trump. Y la razón de fondo es la siguiente. Detrás de todo esto y detrás de esa sensación de pérdida hay un dato que es un dato fatal, que es que en pocos años más, en 20 años más, Estados Unidos ya no va a ser un país blanco. La mayoría del país no va a ser un país de anglosajones blancos o de europeos. Va a ser un país donde los latinos y los afroamericanos van a ser más en número. Y eso genera una sensación de inseguridad en ciertos sectores norteamericanos muy impresionante. Si uno agrega otros factores que tienen que ver con la pérdida de religiosidad, y por ejemplo en el campo el cierre de las iglesias, que es un factor evidente, particularmente en los sectores más agrícolas. Si uno ve el tema de la participación de trans en el ejército americano, o de gays en el ejército americano, lo que significa un insulto para ese mundo más conservador, particularmente el mundo agrícola, que es el mundo más pobre, que es el que surtía de efectivos precisamente a las Fuerzas Armadas. El incremento de latinos en las Fuerzas Armadas, que es impresionante. Todo eso hace de que se tenga una sensación de inseguridad respecto de cuál es el futuro de esta gran nación. ¿Qué pasó con ese país de Jefferson, Lincoln y los demás? Y el racismo en Estados Unidos ha persistido de una manera brutal. Se ha escondido, porque ha tenido que esconderse, porque ha sido derrotado en los 70 y los 60. Y Martin Luther King tiene su gran monumento en Washington. Pero la verdad es que, como decías, la elección de Obama y la elección de la señora Obama provocó en ciertos sectores norteamericanos una especie de fenómeno de histeria. Y los insultos contra ella que se reproducen hace pocos días atrás, cuando Trump hace este espectáculo grotesco de poner en la Casa Blanca una especie de ring de lucha libre en que la gente se saca sangre y se pega para celebrar su cumpleaños. Bueno, hay un tipo que insulta directamente a la señora de Obama por el gusto de hacerlo. Entonces, creo que es muy claro, ese ejemplo realmente refleja la ira del mundo supremacista blanco y del supremacista blanco que muchos llevan adentro sin confesarlo, que es un tema complejo ese, pero es evidente. Entonces hay una división muy profunda. Estados Unidos tiene una división cultural y social profunda y ese es el problema más serio que tienen que enfrentar, porque como en Estados Unidos esas cosas muchas veces se han resuelto mediante la violencia, el asalto al Congreso es algo que no se nos puede olvidar. El asalto al Congreso es un factor determinante en cómo se comportan los actores de ahí en adelante. Y vamos a ver qué pasa en noviembre, porque si en noviembre pierde Trump, hay gente que ya piensa que eso se diluye, pero yo no estoy seguro. Sí, difícil. No estoy seguro que se diluya, estoy seguro que va a perder la Cámara, pero no estoy seguro que se diluya el fenómeno. Ahora, en este cuadro complejo interno, pasemos un poquito hacia afuera. Estados Unidos y en Europa también en parte han ido perdiendo capacidad de productividad y el Asia ha ido mejorando sus estándares en general. Hace pocos años se hablaba de un mundo unipolar. Estados Unidos iba a tener el siglo americano y de pronto estamos hablando del siglo asiático y en particular el rol protagónico de China. ¿Qué obsesión tiene Estados Unidos con China? Porque lo tuvo Biden también.
y lo tiene ahora Trump. ¿En dónde está la causa bellis? Yo creo que China cumple un rol que más allá de la dimensión material de la competencia política, que es propio de la relación internacional y del análisis, también cumple un rol simbólico. Estados Unidos no puede existir o justificar todo su, voy a decirlo porque así se habla en la disciplina, el imperio, ¿bien? Y toda esta extensión que tiene militar, económica, cultural alrededor del mundo, sin un antagonista. El antagonista era la Unión Soviética en el pasado, era el comunismo, y a falta de ese vacío que deja la desaparición de un competidor directo, está China hoy día. Y China tiene un rol que cumplir en las relaciones internacionales hoy, evidente. Es el centro industrial del mundo hoy día, es la fábrica del mundo, pero no solamente ello, está creciendo a tasas increíbles, con superación de niveles de vida de la población, sin una sola invasión o sin ningún ápice de colonialismo para lograr el éxito interno. Entonces, China desafía la racionalidad a la cual estábamos acostumbrados a ver respecto a cómo ascendían los poderes antes. Bueno, es en ese contexto que Estados Unidos, naturalmente, que está perdiendo peso específico. Nos falta todavía tiempo para ver una transición y no se ha abandonado, digamos, el debate que existía y que predominaba en las relaciones internacionales antes de la pandemia. Y el debate era si acaso el ascenso de China va a ser pacífico o no. Ese debate está presente aún y no tenemos con claridad elementos para poder ver el futuro, pero sí te adelanto algo. A lo menos tenemos ya en la experiencia pasada que el tránsito desde el Reino Unido hacia Estados Unidos fue pacífico. Por tanto, podríamos ver acá una reproducción de la misma lógica. En segundo lugar, no veo a China en una opción pro-guerra o pro-conflictiva. Las dinámicas son distintas. Y agregaría un tercer elemento. Más que ir cayendo en un mundo bipolar que se suele traer al frente, me parece que el mundo está cayendo en una dinámica mucho más plural, mucho más diversa. Ni siquiera polar. Yo creo que polo como centro de atracción es un concepto que no alcanza a capturar muy bien lo que está pasando políticamente hoy día en el mundo. Yo me quedo con la gestión, por ejemplo, de la presidenta Bachelet y el canciller Heraldo Muñoz, que hablaba de convergencia en la diversidad. Es decir, eso no nos está hablando de polos, de multipolos, sino que de una complejidad que está teniendo el mundo hoy día que va más allá de la dicotomía China-Estados Unidos. Ahora todavía, para Estados Unidos, China es el actor central porque cumple con este rol de el enemigo, el adversario, que es vital para justificar muchas cosas. Ahora, Trump declaró una especie de guerra comercial, ha dicho. La prensa le pone color, nos gusta. Pero evidente que una competencia que fue escalando. Es evidente que Trump quiso demostrar poderío frente a todos los países, incluyendo sus aliados, ni hablar de los países como el nuestro, pero sobre todo desafiar a China con esto de los aranceles, etc. Y China mantuvo la cordura, la tranquilidad, y algo pasó que al final la guerra se le volvió en contra. Y China salió aparentemente más fortalecida que Estados Unidos de esta famosa guerra de los aranceles, y hoy día viaja Trump a Beijing y ante Xi Jinping tiene que hacer un giro y decirle, vamos a tratar de definir un marco para que nuestra competencia y rivalidad se mantenga dentro de algo manejable. ¿Cómo se explica esto? ¿Tan fuerte fue la frustración de Trump? ¿La solidez de China? ¿Qué explica que Trump de repente hiciera ese giro a los que no está acostumbrado ni le gusta? Es una pregunta compleja porque hay una gran discusión sobre hasta qué punto Trump es el que marca el curso y no hay una lógica detrás que sigue el curso. Pero en todo caso, es evidente que la competencia con China es una obsesión en Estados Unidos. Estados Unidos, digamos, ha perdido la dirección del mundo, ¿no? Ya no es capaz de dirigir, es capaz solo de dominar.
Pero su superioridad en materia militar y su superioridad todavía en materia tecnológica es muy evidente. Por lo tanto, cuando estamos hablando de tiempo, estamos hablando de un interregno, para ponerlo de alguna manera, tiempo de Gramsci, resulta que estamos hablando de muchos años. Yo no voy a estar vivo, digamos, cuando Estados Unidos deje de estar en una situación, o esté en una situación en la cual está en un marco de igualdad con la India, con China, con otros países y tiene que negociar. Trump ha cometido dos errores que son para mí inverosímiles, porque Estados Unidos es un país del cual yo conozco muy bien. Es el segundo país en mi vida. Yo he estado la mayor parte del tiempo de trabajo, desde adulto, ha sido en Estados Unidos probablemente. Pero Estados Unidos es el país donde hay más expertos en el planeta en cualquier cosa que uno quiera, y donde además son mejor pagados en el mundo. Y por lo tanto, expertos en comercio hay a patadas. ¿Quién le dio la idea de meterse en los aranceles? Fue un señor que inventó su profesión, porque se conoce ese señor, el señor Navarro. El señor Navarro inventó un libro en el cual citaba a un economista famoso, y el economista famoso era él. No. Lo citaba con mayúsculas, digamos, simplemente las letras. A pesar de eso, de que la prensa descubrió eso, que en realidad su fuente de inspiración era él mismo, y contaba experiencias que no existían, siguió siendo el asesor del presidente Trump. Y fue él el que lo indujo al tema de los aranceles y a plantear el tema de los aranceles como una cuestión científica. Acuérdense ustedes que cuando presentó el tema de los aranceles lo presentó como el día de la liberación de Estados Unidos. Y los mostraba los aranceles. Eso era una locura. O sea, yo como simple, no diré ciudadano, como visitante de un país que conozco bien, yo iba a cualquier pueblo alrededor de Washington y me encontraba con que la gente que tenía negocio decía, no sé cómo llegó a fin de año, 80% de lo que vendo es chino. Sí. Toda la gente turista lo que vendo es chino. Y si no es chino es asiático. Entonces, esto era, ¿cómo pasó eso? Hemos llegado al absurdo, que la Corte Suprema, un año más tarde de la decisión, declaró que era ilegal cobrar los impuestos, por lo tanto le pide que los devuelva. Entonces estamos en un cuadro de total incertidumbre. Yo no sé en este minuto porque no tengo contacto directo con ellos, pero para los equipos negociadores de Chile es una complicación. Sabemos que tenemos un cierto arancel que puede aumentar o puede no aumentar, dependiendo de que le dé la gana a alguien, pero la verdad es que después de lo que decidió la Corte Suprema no sabemos si seguir negociando o no, porque a lo mejor nos tienen que devolver lo que pagamos. ¿Quién va a decidir eso y cuándo? No se sabe. El segundo error inverosímil es el ataque a Irán. O sea, varios presidentes de Estados Unidos concluyeron que era una locura completa. Los expertos lo decían en todos los tonos, que no había que meterse con Irán. Y hoy día descubrimos la situación de que Irán tiene aquí a Estados Unidos porque resulta que descubrió Irán de que podía manejar el estrecho de Hormuz y por lo tanto hacer subir o bajar los precios del petróleo a su amaño. Eso es algo que le regaló Trump a Irán. Se lo regaló. Por lo tanto es una cosa que sorprende porque eso muestra que la dirección en la Casa Blanca vive en otro planeta de lo que vive la gente normal. Hay una cosa. Hoy día hay un artículo en el New York Times, pero no lo he podido leer en detalle porque venía manejando y no se puede leer cuando uno viene manejando, donde dice que hay 6 personas que manejan la Casa Blanca detrás de Trump. Y los nombra. Uno de ellos es la jefa de prensa. Los otros son personas que están alrededor de él, que son abogados de él. Pero es muy impresionante la manera como el New York Times lo dice. Yo lo leí en el internet en un momento en que estaba parado en una bomba de benzina, pero básicamente lo que dice, y probablemente dice mucho más, dice que este grupo es el grupo que, en vista de la situación de Trump, que se está quedando dormido, que está en un cuadro ya de mucha edad, está tomando decisiones por su cuenta. Está tomando decisiones en reemplazo suyo. Y eso bien es una grave cosa muy la situación. Vamos a hacer una pequeña pausa y después les quiero preguntar de cómo encaja Chile aquí, eso de manejarse con un cierto equilibrio, donde se ve que frente a China como que se ha debilitado la relación, por lo menos ha generado ciertas percepciones. Por otro lado, la percepción que Estados Unidos cada día nos aprieta más. Relaciones que nunca han sido tan buenas, entre paréntesis. Pero vamos a la pausa y volvemos. Mirada global. Estados Unidos, Donald Trump y todo este escenario que antes era de certezas, hoy día se ha transformado en escenario de incertidumbre. Estamos con Juan Gabriel Valdés, que como ustedes saben es doctor en ciencias políticas, tiene un magíster de especialización en estudios latinoamericanos en Estados Unidos y en el Reino Unido, y además ha sido embajador y canciller de Chile. Y el profesor Claudio Coloma, también doctor, en la misma universidad de Essex, Reino Unido, donde también estudió don Juan Gabriel Valdés,
académico e investigador de la Universidad de las Américas, experto en relaciones internacionales, acaba de sacar su último libro. ¿No me dijo el título del libro? Me lo dijo. En español sería algo así como Pluralizando el significado de China. Mire, China. Acabo de leer varios libros de China y de verdad impresiona, pero es un mundo para nosotros tan distante, entonces cuesta empatizar culturalmente. Vamos hacia Chile. Si revisamos la historia, las relaciones de Chile con Estados Unidos nunca han sido muy buenas, que digamos. Diego Portales percibió claramente la doctrina Monroe de 1823 como un riesgo para Chile y hubo como que cautelas. En la guerra del Pacífico, Estados Unidos estuvo mucho más cerca de Perú que de Chile. Estuvo el incidente del Baltimore, que nos obligaron a pedirle excusa y además a pagar una indemnización millonaria para la época. Por ahí algunos decían que hasta tuvimos que pegar unos cañonazos de homenaje a la Armada Americana que venía prácticamente en plan de guerra. Con ese mundo el siglo XIX se cierra bien dramáticamente, porque además veníamos saliendo de la guerra civil del 91. En el siglo XX las cosas fueron empeorando. Tuvo momentos buenos, tuvo momentos malos. ¿Cómo ha sido la relación? Una vista general. Bueno, en términos generales, yo diría que las relaciones bilaterales con Estados Unidos han estado más marcadas por el distanciamiento, el pragmatismo y un razonamiento más bien realista en términos de velar por los intereses del Estado primero, antes que todo. Pero estoy pensando principalmente en esta época que estabas planteando tú, es siglo XIX, segunda mitad en particular, que marca gran parte de la historia. Debemos recordar que después de la Guerra del Pacífico, Chile se convierte en una potencia militar e internacional en el continente, temida por Estados Unidos o respetada por Estados Unidos antes de que Theodore Roosevelt lanzara esta gran Navy que construye Estados Unidos a partir de 1901 en adelante. Sin embargo, las relaciones con el declive chileno, digamos, tras la guerra civil, este proceso no implica que haya un acercamiento automático con Estados Unidos. Hay relaciones tensas durante la primera mitad del siglo XX, hasta con el gobierno de Allende incluso. Y diría yo que esta relación más reciente que tenemos con Estados Unidos desde el retorno a la democracia, que están caracterizadas por un buen relacionamiento, por identificación cultural, digamos, mutua, o más bien desde nosotros con ellos, es un fenómeno reciente y que ha traído bastantes beneficios a nuestro país. Ahora, diría yo que en este contexto que estamos analizando, creo que la política exterior chilena hacia Estados Unidos requiere de una nueva racionalidad. La racionalidad con la cual se articuló la política exterior chilena en los 90 ya no aplica para los nuevos tiempos. Y naturalmente que en ello las relaciones con Estados Unidos es algo central que debemos reexaminar. Profesor, embajador, canciller, las relaciones de Estados Unidos en el siglo XX, bueno, la Segunda Guerra Mundial nos apretaron bastante. Don Pedro Aguirre Cerda medio aguantó, pero Juan Antonio Ríos, el presidente, tuvo que de alguna manera acceder a ciertas exigencias para poder integrar además en la formación de las Naciones Unidas. Hubo ahí una serie de... Pero no nos trataron muy de guante blanco. Y después, ¿para qué hablar con Salvador Allende? Sin embargo, con Frei Montalva hubo alguna relación un poco mejor, pero que pronto entró en conflicto por la invasión a Santo Domingo. Es decir, hasta el golpe de Estado las cosas no eran las mejores entre los países. ¿Eso ha cambiado? ¿Qué pasó durante la dictadura militar? ¿Y qué quedó de eso? Porque vimos a los militares apoyando el golpe y después vimos apoyando el movimiento por las elecciones libres y otro. Entonces se hizo más ambigua la relación. Bueno, claro, Estados Unidos, no voy a entrar en una cosa que todo el mundo conoce también, pero Estados Unidos intervino de una manera brutal en Chile. Claro. En realidad, de alguna manera participó en una perversión del proceso democrático, en cuanto alimentó con dólares la subversión en contra de las instituciones. Eso está documentado. Cada día aparecen más documentos, además. Estados Unidos, Kissinger en particular, tenía 60 personas trabajando en la Casa Blanca sobre Chile. Y cuando Kissinger dijo esa famosa frase,
que me consta que hay varios profesores universitarios que han estado buscando el origen de la frase y no encuentran la frase. Pero que la frase se transformó en una frase de Kissinger, eso no cabe duda. La frase donde dice: ¿quién me importa a mí Chile? Si Chile es una espada que pende sobre la Antártica. O sea, no tiene ningún interés geopolítico de ninguna especie. Esa era la idea. A sword pending on the Antarctica, dijo. ¿Lo dijo? No lo dijo, no importa ya a esta altura porque todo el mundo se lo cuelga. Pero el hecho concreto es que lo que quería decir era falso. Lo que estaba diciendo era falso, porque él tenía 60 personas estudiando a esa espada que colgaba sobre la Antártica, porque lo que querían era votar a Allende. ¿Y por qué querían votar a Allende? Porque pensaban que Allende iba a ser un pésimo ejemplo no para América Latina, sino que para Italia, España y los países europeos que iban a incorporar alianzas entre demócratas, cristianos y comunistas. Ese era el problema más grave para ellos, para él. Por lo tanto, fue una intervención muy brutal. Y de pronto, en la época de Reagan, se descubre que, y particularmente después del atentado a Pinochet, se descubre que la situación en Chile es muy delicada y que si puede haber una transición muy brusca, puede haber una izquierda que retome el poder en un cuadro de muchísima legitimidad, porque eso significaría básicamente que se repone el cuadro previo a Allende. Eso lo ven ellos así. Hay artículos que lo muestran, de gente que previene al gobierno diciéndole: estamos muy mal porque Pinochet está perdiendo legitimidad y esto puede terminar peor. Con lo cual mandan para acá un embajador distinto, ¿no es cierto? El embajador Barnes. El embajador Barnes le declara a Pinochet de frentón que si no siguen el camino de la democracia, Estados Unidos toma medidas y cambia la relación de una manera total. Pero lo que interesa ahí es el tema del libre comercio, porque al final la relación tiene naturalmente una convergencia en el proceso democrático. Tanto Estados Unidos y el gobierno de Bush quieren que se produzca un camino de democracia, el gobierno del Bush padre. Pero cuando se produce esta especie de engarzamiento entre los dos países es cuando Estados Unidos, cuando Chile, a través de Alejandro Foxley, le dice a Bush, de acuerdo en firmar un acuerdo de libre comercio, ahora nosotros, primero, antes que México. Y Estados Unidos no lo puede creer. El primer país que se hace presente y le dice: acepto la propuesta de un acuerdo de libre comercio desde Alaska hasta la Antártica, es Foxley. Y entonces Estados Unidos queda en un cuadro de sorpresa con Chile y empieza Chile a insistir en esta negociación que nos lleva primero a negociar con Canadá, cosa en la que yo participé porque yo era el jefe negociador con Canadá, y después con Estados Unidos, que nos demoramos 10 años. Ese es el nudo del acuerdo y es francamente algo que genera una cantidad de otros factores que yo creo que han sido positivos para Chile en muchos sentidos. Por eso es que el cuadro de Trump resulta más chocante para Chile que para muchos otros en América Latina, porque nosotros habíamos efectivamente participado de una manera muy voluntaria y muy insistente y muy vehemente en el tema de la libertad de comercio. Y la libertad de comercio, abrir el comercio norteamericano. Entonces, la reacción de Trump nos pilla muy de sorpresa. La ruptura total con el sistema. Creo que ahí se produce un cuadro en el cual además hay una lógica política con la coincidencia del gobierno del presidente Boric y con el presidente Trump. Como bien lo dijo el presidente Boric, no pueden haber dos personas más distintas en el planeta. Por lo tanto, la posibilidad de cooperación y de colaboración era imposible. No había posibilidad de contacto. Era muy difícil. El Departamento de Estado fue reducido al mínimo. Han echado una proporción del Departamento de Estado muy importante y 40% de los funcionarios no están más. Con lo cual hay una especie de alineamiento ideológico del Estado con el gobierno de Trump, que también hace muy difícil para los diplomáticos el buscar interlocutores que sean neutrales, que era lo que sucedía antes. Entonces las relaciones hoy día son más difíciles. Y se hacen todavía más difíciles si uno piensa que, y yo he podido conversar esto con el mismo ministro actual de Relaciones Exteriores, Chile necesita una política exterior que sea diversa y que busque diversificar nuestro comercio, nuestras relaciones políticas, que busque amistades donde todavía no hemos explorado amistades, pero también necesita de sacar la política internacional de la política interna y de ser capaz de reflexionar sobre los riesgos que estamos corriendo. Si a Dinamarca le dicen Groenlandia para acá, ¿quién nos dice a nosotros que mañana no nos digan que quieren... Antártica. No vamos a entrar yo no voy a entrar en el ejemplo porque se le puede ocurrir a alguien, pero la verdad es que es perfectamente posible que hoy día cualquier país de América Latina le diga sus riquezas y sus ventajas geopolíticas las voy a administrar yo. Bueno, de hecho lo está haciendo en algunos países como Venezuela. No necesito Profesor Poloma,
¿Cómo entenderse con este Estados Unidos? Nosotros estábamos, mientras Estados Unidos estaba colaborando, efectivamente, pero en algún momento miró para otro lado, el presidente Lagos le golpea la mesa, ¿se acuerda cuando dijo que no apoyaba la invasión a Irak en los términos que lo plantea Bush, hijo? Incluso se posterga la firma y al final no la firman los dos presidentes, sino más bien los cancilleres. Pero se firma. Pero se firman. Pero mientras tanto entraba China. Y China había entrado con una enorme influencia en Chile, se veía que había cada vez más colaboración. No sé si América Latina es tan importante para China, pero ellos están en un diseño de las rutas de comercio, la ruta de la seda, hablan de cooperación, de inversiones. Se ve tentador y de pronto Estados Unidos da unas pocas señales y como que se enfría la relación con China. ¿Qué está pasando? A mí me parece que lo que señala Juan Gabriel es lo correcto, digamos. Yo estoy totalmente de acuerdo con ello. Es decir, hay que separar la contingencia política circunstancial de Chile, separar ello de los intereses del Estado. Ahora, en los intereses del Estado me parece que es donde yo planteo que la racionalidad con la cual estábamos definiendo los intereses del Estado de Chile en los 92.000 es algo que tenemos que reexaminar porque el mundo ha cambiado. El mundo es distinto al mundo de la postguerra fría. Y es en ese sentido que debemos reexaminar, por ejemplo, al momento de relacionarnos con China o con Estados Unidos, la compleja geopolítica chilena. Es decir, somos el país más largo del mundo de norte a sur, somos un país tricontinental, tenemos junto con Estados Unidos y no hay otro país en el continente que tenga territorios soberanos más allá del continente americano, incluyendo Oceanía. Esa condición geopolítica con intereses estratégicos, con áreas de protección que son de responsabilidad de nuestro Estado. Hoy día estamos como candidatos para ser la Secretaría de la Convención de Alta Mar. Es decir, hay todo un sentido de responsabilidad que a ratos me parece sobrepasa las capacidades que tiene Chile actualmente. Esto tiene que ver con desarrollo económico, tiene que ver con definición de los intereses de la política exterior y no veo que hoy día estemos tomándonos esto con seriedad o con la seriedad necesaria y la profundidad necesaria para poder a partir de ello ver cómo nos vamos a relacionar con Estados Unidos, un Estados Unidos post-Trump o un Estados Unidos post-momento unipolar y con China, que naturalmente está marcado hoy día, a mi juicio, por un progresivo enfriamiento que ha tenido la relación bilateral. Esto es algo que trasciende a si estamos con el presidente Kast o con el presidente Boric. Creo que este impulso de hitos pioneros que hemos ido acumulando a lo largo de la historia se ha agotado. Hoy día no tenemos espacio para pensar nuevos hitos que marquen la vanguardia del relacionamiento de un país latinoamericano como Chile con China. Conversando con personas o representantes de la Embajada China, un elemento, por ejemplo, a considerar es cooperación en tecnología. El mundo va caminando hacia allá y no veo esa discusión en profundidad en la academia y en el debate público, a lo menos, sobre cómo repensar los intereses. Dentro de esta suerte de indefinición de una nueva política para los tiempos actuales, donde podamos manejar los equilibrios, ¿cómo ve usted que fue embajador en Estados Unidos? ¿Qué pensarán los americanos cuando ven que un presidente que todavía no asume parte derechito a Miami a un encuentro ideológico de grupos de ultraderecha, donde Trump se pasea y lo ningunean al presidente chileno, porque como no era presidente, al final casi se cayó de la foto. Lo fueron corriendo, córrase, y en alguna foto incluso no sale. ¿En ese escenario fue torpe esa acción? Bueno, yo me limitaría a decir de que no hay ninguna tradición en Chile de que el presidente electo empiece a viajar a reuniones políticas y a comprometer al Estado cuando todavía no es presidente. Allí hubo un compromiso firmado que él también suscribió de alguna manera, y eso es algo que suena absolutamente extraño a las tradiciones de Chile, a las tradiciones republicanas de Chile. Por lo tanto, él se exponía muchísimo con ese viaje y creo que en realidad no fue una muy buena idea. Pero después han llegado a algunos acuerdos, que de los primeros que se aplicaron con tierras raras, los recursos estratégicos, cobre, litio,
Yo me quejo más bien porque no conocemos esos acuerdos. Sí. Nunca nadie ha visto que está Son escrito. 3 ideas. Si son ideas, claro. ¿Qué se negoció? No se sabe. No se sabe. Y No hay le- ninguna información. Yo no tengo ninguna información sobre qué se negoció, si es que se negoció. Porque si me dicen a mí de que vamos a firmar un papel en que Estados Unidos está interesado en el litio, yo no necesito firmar ningún papel porque sé Sí, exactamente que están interesados en el litio. Y está bien. Las empresas americanas tienen derecho a intervenir, a invertir en el litio. Lo que no es posible es que se hagan, por una parte, esto no sea puesto, este tipo de interés de Estados Unidos, que es muy legítimo, y que la relación nuestra con Estados Unidos no sea puesto en un contexto amplio de una visión de las relaciones exteriores de Chile, en el cual nosotros definimos cuál es nuestro interés nacional y no nos lo definen otros. Y esa definición del interés nacional pasa por un debate sobre qué significa lo que estamos viviendo hoy día. Y creo que eso no está ocurriendo en absoluto. Ni siquiera en la academia. Yo no lo veo tampoco en la academia de una manera muy clara esa discusión. Seguimos con cosas como, por ejemplo, discusiones sobre las fronteras con Argentina y una serie de cosas de ese tipo, cuando en realidad aquí estamos con riesgos muchísimo mayores desde el punto de vista de nuestra propia seguridad nacional y desde el punto de vista de nuestra soberanía. Yo he leído con interés gente que dice, mira, la soberanía hoy día no es un tema de poner policía en los lugares fronterizos. Ese no es el tema de la soberanía. El tema de la soberanía es cómo nos paramos en un cuadro de complejidad creciente, en el mundo en el cual hay un grupo de individuos en California que manejan la comunicación global, manejan la inteligencia global, manejan la manera como se relacionan los seres humanos a través del Internet y tienen sueños además que son antidemocráticos y son incluso sueños que parecen sacados de esas películas futuristas catastróficas. Entonces hay un cuadro ahí en el cual nosotros tenemos que entender que hay una visión del mundo hoy día que se está imponiendo en una élite que es antidemocrática y que va en contra de todos los principios que ha sostenido Chile en el terreno internacional en su historia. Chile era un país partidario del cumplimiento de los compromisos internacionales, de los tratados internacionales, siempre ha estado en nuestra definición, país respetuoso de la soberanía de los países, de la soberanía nacional, país respetuoso de la Carta de las Naciones Unidas y de los principios básicamente de controlar las agresiones a través del Consejo de Seguridad. Bueno, nada de eso se está cumpliendo y nosotros seguimos haciendo política exterior como si no hubiera ocurrido esto, como si estuviéramos en un mundo antiguo. Y eso creo que no es responsable. Ahora, el profesor Colomán, dentro de las cosas anecdóticas peligrosas, es que el presidente de la República se está reuniendo con grandes empresarios de las comunicaciones, de la inteligencia artificial, etcétera, a puerta cerrada en el Palacio de la Moneda o en dependencias oficiales para conversar de algo que no se le está informando al país, y eso es el lobby. El lobby es obligatorio para todas las autoridades. Entonces empezamos además a no respetar las normas legales. ¿Qué es lo que está en juego detrás? ¿Qué es lo que se está conversando? ¿Qué ha trascendido de conversaciones que tienen que ver con el futuro tecnológico, que es uno de los determinantes de los cuadros futuros y donde se va a jugar también gran parte de la soberanía? Es muy difícil comentar esa situación más allá de la información pública que se ha conocido con respecto a estas reuniones. Es muy difícil, caería en especulaciones. Sin embargo, yo creo que a partir de ese punto, Alejandro, hay un punto que me gustaría traer al frente que se combina con lo que decía Juan Gabriel respecto a la falta de debate en profundidad en la academia con respecto a la reformulación de la política exterior o los intereses. Y tiene que ver con que ante este tipo de situaciones, el periodismo debería interpelar, están los mecanismos institucionales disponibles, la ley de transparencia está, como para utilizar los mecanismos adecuados para conocer los entretelones de este tipo de situaciones. Pero ¿sabes qué? Veo dentro de este contexto que hemos descrito que el periodismo chileno en términos generales tampoco está muy preparado para los temas internacionales. O sea, nuestra prensa no tiene corresponsales en los países de primer interés. O sea, no tenemos un corresponsal en Bolivia, en Lima, en La Paz, en Buenos Aires, hoy día en Caracas. Los rostros son los que viajan cuando ocurre algo anecdótico. Entonces, al momento de tener que abordar temas con seriedad y con profundidad, como lo que tú estabas planteando, naturalmente que no estamos preparados, no hay una estructura para poder profundizar en estos temas. Eso es lo que yo podría decirte sobre este tipo de situaciones.
Ahora, Estados Unidos está actuando en América Latina, ha invadido países, ha secuestrado a presidentes, a otros lo están estrangulando, hace guerras en otros continentes. O sea, lo que viene es bravo en esta disputa de los liderazgos de las grandes potencias y, bueno, estamos nosotros al medio y lo estamos sintiendo. Para nosotros es chocante que nos digan que no puede tener un cable con China, que no puede tener un centro astronómico. O sea, nos están gobernando de afuera. Yo no recuerdo eso. Bueno, evidente, es cierto de que siempre han habido presiones de esa naturaleza. Yo creo que una de las cosas más importantes es determinar dónde está aquello que es distinto y es nuevo, en el terreno de las presiones y en el terreno de las orientaciones. Yo me acuerdo de historias, voy a contar una historia de los 60. El presidente Frei Montalva fue a París con don Gabriel Valdés, que era el ministro de Relaciones Exteriores. Y en el curso del viaje recibieron un recado de un señor que se llamaba Averell Harriman, que era un embajador libre, o sea, esos que se movían por el mundo, del presidente Johnson, que quería hablar urgente con el presidente Frei. Lo recibieron porque lo encontraron muy raro esto, ¿por qué tenía que hablar en París este señor con el presidente Frei? Y este señor venía a decirle que había sabido que Chile iba a firmar un acuerdo con la policía francesa para entrenar carabineros y a Estados Unidos no le gustaba eso. Se quedaron espantados. O sea, que alguien viajara para decirme una cosa tan de detalle como esa. Ese era el nivel de inserción que tenía Estados Unidos en las decisiones de Chile entonces. La reacción fue chilena. Los cursos con Estados Unidos siguen, pero vamos a agregar unos cursos con Francia también. Pero lo cuento porque las presiones de ese tipo han existido siempre. El problema es cómo reaccionan los gobiernos y cómo pueden reaccionar los gobiernos y en el momento en que reaccionan. A mí me preocupa francamente lo de Thiel, lo de Peter Thiel, que es la persona que recibió el presidente Kastner en La Moneda sin dar ninguna información sobre la conversación, porque Thiel se instaló en Argentina. Y Thiel compró una casa en Argentina y ha tenido públicas reuniones con el presidente Milei. ¿Por qué es importante ese grupo? Porque desde la Revolución Francesa para acá ha habido una gran cantidad de élites que han negado la soberanía popular. Pero han negado la soberanía popular porque se han querido apoderar del Estado de otra manera. O sea, la soberanía popular les impedía controlar el Estado. El Estado era el precio y era el botín. Por lo tanto, habían algunos que querían los monarcas absolutos, u otros que querían qué sé yo qué, como fundamento de su poder, pero las élites lo que querían era el Estado. Lo sorprendente es que esta élite que estamos hoy día, que está en California, este grupo de oligarcas tecnocráticos, no quiere el Estado. Va por el lado del Estado. Quiere sacarle al Estado cosas más que apoderarse del Estado. No le interesa el Estado. Por eso que el tema de Milei es importante, porque Milei, este libertarianismo, es en el fondo la destrucción del Estado y de sus funciones, particularmente de sus funciones sociales. Por eso que él insiste tanto en la idea de que la justicia social es un robo y es una mentira. Ese fenómeno es el que encarna esta élite que está en contacto hoy día con los presidentes de derecha de América Latina y que la creo la más peligrosa que uno puede tener, porque al fin y al cabo Trump tampoco representa eso, representa eso más otras cosas. Pero ese grupo hoy día está con una disponibilidad para tener influencia en nuestros países de una manera única porque tiene una cantidad de dinero acumulado que no se puede, uno ya no puede ni contar, que el señor... Más que cualquier Estado. Trillonario el señor... Musk, es una demostración de hasta qué punto hemos llegado en términos de la distribución del ingreso en el mundo. Mire, se nos va yendo el programa, pero siempre terminamos con un minuto donde hacer una reflexión en torno a una pregunta que les voy a hacer. ¿Qué tiene a lo mejor algún sesgo? No sé, pero no hay malas preguntas. No. En concreto, ¿Donald Trump es un magnate a cargo de la presidencia de Estados Unidos o es el presidente de Estados Unidos? Un minuto. Ya, profesor. Es el presidente de Estados Unidos. Además es un magnate, pero es el presidente de Estados Unidos. Magnates han habido muchos en la historia del mundo y que han presidido países. La pregunta es si eres un presidente que va a seguir las reglas democráticas que establecieron los fundadores de ese país y que los que hicieron la Constitución de los Estados Unidos, o va a buscar una manera de debilitar las instituciones como para cambiar las reglas, y eso es lo que lo transformaría en otra cosa. Pero hoy día sin duda que es el presidente de Estados Unidos. Profesor Colombo.
Estoy de acuerdo. Es el presidente de los Estados Unidos, es un magnate que de hecho ha incrementado su fortuna durante su presidencia. Y los hijos. No obstante, yo sacaría a Trump de la individualización. Me parece que Trump es el reflejo de una trama más compleja y en ello creo que hay fuerzas profundas, digamos, lobby particularmente, que afectan profundamente la forma en cómo el presidente Trump está decidiendo ciertas cosas. El pináculo de la influencia que lleva al presidente Trump a decidir es la guerra injustificada en Irán y los costos que eso está teniendo para la población estadounidense, para el prestigio internacional de Estados Unidos, pero principalmente para la economía internacional. Entonces, creo que lo que está evidenciando ello es algo más profundo que la mera personalidad de una sola persona. Bueno, le queremos agradecer haber participado en esta conversación tan interesante y también a ustedes. Le agradecemos a don Juan Gabriel Valdés, que es abogado, fue canciller de Chile, embajador en muchos países y alta responsabilidad en la política exterior, y al doctor Claudio Coloma, experto en relaciones internacionales, trabaja en la Universidad de las Américas y además un gran colaborador de Línea 1 en nuestro canal y nuestra radio. Pero la verdad es que el momento hay que reflexionarlo profundamente. Yo no recuerdo en la historia de Chile un presidente sumiso frente a ningún país, por lo menos mantenían la forma. Y en general, en momentos muy dramáticos, hicieron valer que eran presidentes de Chile. ¿Eso va a seguir ocurriendo? Dudas. Y segundo, ¿hasta dónde van a llegar las grandes potencias múltiples que están surgiendo, que no son solo dos, en su anhelo de mayor hegemonía, de participar en la creación de un nuevo orden? ¿Y cómo vamos a quedar nosotros? ¿Qué rol vamos a jugar? Por ahora América Latina está fuera de juego. Todos, cada uno por su lado. No hay fuerza, no hay opinión de América Latina. Todo ese cuadro muy complejo queríamos compartirlo con ustedes. Muchas gracias.